Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que enalteciste al evangelista San Marcos con la misión de anunciar la buena noticia de la salvación, concédenos recibir de tal modo sus enseñanzas que sigamos fielmente las huellas de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El sufrimiento, las preocupaciones y el dolor son parte de nuestra vida. Estar unidos a Jesús nos fortalece, nos libera y nos sostiene en la prueba. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. Humillaos bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os eleve en el momento oportuno. Descargad en Él todas vuestras inquietudes, ya que Él se ocupa de vosotros. Sed sobrios y estad siempre alerta, porque vuestro enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que vosotros. El Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco, os restablecerá y confirmará, os hará fuerte e inconmovibles. A Él sea la gloria y el poder eternamente. Amén. Os escribo estas palabras por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para exhortaros y atestiguar que esta es la verdadera gracia de Dios. Permaneced adheridos a ella. La Iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como vosotros, os saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Saludaos los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Que descienda la paz sobre vosotros, los que estáis unidos a Cristo. Palabra de Dios. Cantaré eternamente tu amor, Señor.
Cantaré eternamente el amor del Señor, proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. El cielo celebre tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos, porque ¿quién es comparable al Señor en las alturas? ¿Quién es como el Señor entre los hijos de Dios? Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminarán a la luz de tu rostro, se alegrarán sin cesar en tu nombre, serán exaltados a causa de tu justicia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Id por todo el mundo, anunciad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Hemos puesto esta novena en honor a nuestro Señor de Renca, bajo el patrocinio, por así decirlo, de una de sus características principales, que es la misericordia, como decíamos ayer, y cómo la Santa Misa es expresión concreta de esa misericordia que no nos abandona, que no se redujo a un momento de la historia, a unas circunstancias concretas, sino que se extiende hasta el fin de los tiempos y a todas las naciones. Ese mandato que Jesús da a los apóstoles de evangelizar a todos los pueblos, de ofrecer la misericordia a todas las naciones, a todas las lenguas. Y esto se ejerce de manera particular en el Santísimo Sacramento del altar. En este día tenemos que preguntarnos, sabiendo que, como lo sabemos, que la Santa Misa es esa actualización, ese hacer presente, no otro sino el mismo y único sacrificio de Cristo en la cruz, una pregunta que todos nosotros debemos hacernos cada tanto, que tiene que ver con nuestra participación en este sacrificio, en esta celebración. Concretamente la pregunta de por qué tenemos que ir a misa. ¿Cuál es el motivo por el cual vamos? ¿Cuál es el motivo por el cual participamos en la Santa Misa? Y a veces también preguntarnos cuando en este sentido cometemos alguna falla, alguna falta de atención a este Santísimo Sacramento, ¿por qué no vamos cuando eso sucede en nuestra vida? Generalmente esta segunda pregunta habría que hacérsela a quienes muchas veces no están presentes. ¿Por qué no vamos? Pero es algo que si a nosotros nos ha pasado o nos pasa o nos puede pasar, siempre tenemos que tenerlo presente. Pero en primer lugar tener en cuenta
¿Cuál es el motivo? Vamos a empezar por lo positivo. ¿Cuál es el motivo? Preguntarnos, ¿por qué vamos a misa? Por supuesto que acá tenemos que hacer esta distinción entre lo que significa el precepto dominical, la participación de la Santa Misa el día domingo o el día sábado a la tarde, que ya litúrgicamente comienza el domingo. ¿Cuál es el motivo en relación con el precepto, con lo que está mandado, con lo que está prescripto? Y por supuesto con una especial referencia a aquellos que pueden participar también cotidianamente o con mayor frecuencia de la Santa Misa. Ya desde la antigüedad es interesante tener en cuenta que la Santa Misa como tal no estaba marcada, ordenada, preceptuada por una ley que nos dijera que hay que cumplir con la Santa Misa del día domingo. Eso empieza un poco después en la historia de la Iglesia. Y es un dato interesante, esto lo cuenta Juan Pablo II en una hermosísima carta dedicada al día domingo, Dies Domini se llama la carta. Yo les recomiendo encarecidamente que cuando tengan un tiempito la lean, es fácil de conseguir, en internet está. Una carta que Juan Pablo II dedicó especialmente a la santificación del domingo y en relación con esa santificación a la Santa Misa, lo que realmente significa participar de la misa y lo que significó, y este es el punto que quiero hacer ahora, desde el comienzo, desde ese primer día que los evangelios ya nos narran. Es el día de la resurrección, el día de la luz, el día primero que supera al sábado antiguo. Esa objeción que a veces se nos hace de por qué no santificamos el sábado sino el domingo, como si eso fuera contrario a la Sagrada Escritura. Es la plenitud del sábado, es el primer día de la creación. Juan Pablo II lo plantea con mucha claridad en esa carta. Es ese primer y ese octavo día, signo de la eternidad, signo de la luz que no se extingue. Recordemos en el libro del Génesis, el primer día es ese, el día de la creación de la luz. Para nosotros, como alguna vez lo hemos dicho, para ustedes en realidad, el primer día de la semana suele ser el lunes, ese día que uno le escapa un poco, porque es el primer día laboral. Pero para el cristiano, el primer día es el domingo. Y no es primero por una cronología, no es primero por un orden temporal, es primero por la importancia, es el corazón de nuestra semana. Los antiguos, los primeros cristianos, cuando todavía no estaba preceptuado, y ahora vamos a ver por qué no estaba preceptuado, decían no podemos vivir sin la Santa Misa. Y muchos fueron mártires por ese motivo. Y no pensemos solamente en la más remota antigüedad, pensemos en nuestro tiempo. Creo que todos ustedes conocen la hermana Guadalupe, que estuvo en Siria en un especial tiempo de conflicto, de guerra, de enfrentamiento, de persecución a los cristianos, y tiene muchísimas anécdotas referidas a la Santa Misa. Una ciudad, un lugar donde antes de la guerra la participación en la misa era bastante relativa, y empezó a hacerlo con una fuerza particular en plena guerra, con un renacimiento espiritual, con una gran alegría, con un gran gozo, y atravesando un montón de dificultades para poder participar. Siempre recuerdo esa anécdota que contaba, de las muchas que ella vivió, porque vivía allí, de una persona ya mayor, muy mayor, que tenía que caminar 45 minutos para llegar a la Santa Misa en medio de los bombardeos. Y lo hacía. Y no lo hacía por considerarse un héroe, lo hacía por esto mismo, que es de la más genuina tradición cristiana. Los mártires de los primeros siglos hicieron lo mismo. No podemos vivir sin la misa. Por eso no era un precepto, porque no hacía falta un precepto, porque a nadie se le ocurría jamás faltar a la misa por pereza, por desidia, porque tiene otras ocupaciones, porque se olvidó, porque no se organizó.
por el clima, por las circunstancias. No podemos vivir sin la misa. Esa premisa, esa expresión de los primeros cristianos, realmente deberíamos pensarla un poco. No podemos vivir sin la misa. Obviamente, y acá también es necesario hacer una aclaración, la Iglesia, como es misericordiosa, no nos va a exigir imposibles. Si estamos enfermos, si por edad o por alguna circunstancia grave no podemos asistir a la Santa Misa, bueno, podemos cumplir el precepto de santificación del domingo con una oración especial, con un momento de reflexión, de meditación, o tal vez hoy en día que están los medios de comunicación participando como muchos lo hacen y como se hizo también durante las épocas en las cuales no se podía participar presencialmente de la Santa Misa, pero es una excepción. Y recordando esto, a veces se planteaba y un poco quedó en nuestras ideas o en las ideas de muchos, que es exactamente lo mismo la participación que le llamamos virtual que la participación presencial. Fue una situación de excepción. La participación de la Santa Misa debe ser presencial. Cuando, por supuesto, por estas razones graves, insisto, no podemos, ciertamente que tenemos otros medios. No vamos a ir a la misa con 40 grados de fiebre o por alguna circunstancia muy grave o por una distancia muy grande. Hay lugares donde, bueno, lamentablemente no hay una iglesia accesible cerca o por ciertas condiciones físicas, debilidades, que si no me lleva alguien no puedo ir, realmente no puedo ir. Bueno, obviamente, aquí prima el sentido común y la misericordia con la cual la Iglesia nos invita a participar de la Santa Misa. Pero a veces hay muchos pretextos, muchas situaciones que podrían organizarse de otra manera, que podrían pensarse, que podrían programarse. Pensemos qué es lo más importante de nuestra semana. ¿Cómo preparamos algún acontecimiento importante en nuestra vida, en nuestra familia? No organizamos tal vez una celebración familiar de un día para otro, la vamos preparando. Y así debería ser nuestra semana, antes del día domingo, del día sábado de la tarde, prepararlo, tenerlo presente, no olvidarlo, no improvisar. Lo importante no se improvisa, lo importante se piensa, se proyecta, se tiene en cuenta, no se olvida. Y acá viene que con el transcurrir del tiempo fue como decayendo lo contenido en esta expresión. No podemos vivir sin la misa. Y entonces fue necesario que la Iglesia lo preceptuara de una manera muy clara, muy precisa. ¿Para qué? Para proteger este bien. Siempre tengamos en cuenta también que la ley está para proteger un bien. Y mientras ese bien es mayor, la ley es más exigente. Pero no es la ley por la ley misma. Nosotros que por ahí vamos a la misa, porque por ahí uno como sacerdote le predica a los que van por los que no van. Como dijo uno por ahí, levanten la mano los que hoy no vinieron. Obviamente no pueden levantar la mano porque no vinieron. Pero preguntarnos nosotros, que tal vez vamos con más asiduamente o que cumplimos realmente con ese precepto dominical, ¿cuál es el motivo real? ¿Por qué cumplimos? Una pregunta que la decimos con respecto a la Santa Misa, pero que lo podemos decir con respecto a cualquier práctica de vida cristiana. ¿Cuál es el motivo? Preguntarnos esto. ¿Por qué voy? ¿O para qué voy? A veces podemos dar la respuesta, bueno, voy porque hay que ir, voy porque es una obligación, voy porque tengo que cumplir, voy porque está mandado, voy porque si no voy es un pecado mortal, es un pecado grave, pudiendo ir. Son respuestas, pero no es el verdadero motivo. Yo diría que el verdadero motivo es voy por amor a Dios. ¿Qué es el motivo por el cual el cristiano hace todo lo que hace? Voy porque a Dios le gusta que vaya. Voy porque a Dios le agrada. Es otro modo de entender la vida cristiana y especialmente en relación con la Santa Misa. ¿Cómo no le voy a dar el gusto? Si sucede entre nosotros
entre los que nos queremos, entre los amigos, en las cosas buenas, por supuesto. ¿Cómo no le voy a dar el gusto? Si es algo bueno, si hay verdadera amistad, si hay verdadero amor. Y entonces nosotros que estamos definidos, y esto recordémoslo siempre, nuestra vida cristiana está definida por el amor. El amor auténtico, la caridad, la amistad con Dios, no es un elemento más de nuestra vida cristiana, es el elemento central, es la raíz de todo lo demás. Cuando nos sentimos tentados por ahí de faltar a la misa, pensar, ¿cómo no voy a ir? Ciertamente sí, si puedo, haciendo las salvedades que decíamos recién. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Si a Dios le gusta, ¿cómo no le voy a dar el gusto? Y para colmo, le doy el gusto por mi propio bien, porque Dios nos pide esto no para complicarnos la existencia, sino para facilitarnos el camino que nos lleva al cielo. Como también a veces solemos ejemplificar, los buenos padres no le dejan a sus hijos que hagan absolutamente lo que quieran. Hoy no quiero ir a la escuela, bueno, no vayas. Hoy no quiero estudiar, bueno, no estudies. Los padres buenos, ¿qué hacen? Los corrigen, los guían, los ordenan. ¿Pero por qué? Porque los aman. Ese es el motivo. Y porque Dios nos ama, nos ha regalado la Santa Misa como un momento, el más precioso de todos, de nuestra vida cristiana. Rendirle culto a Dios como Él quiere, porque Él lo quiere, porque a Él le agrada para nuestro bien. Y entonces, en este día de la novena, volver a plantearnos esto. A veces hay objeciones que pueden ser como las que les decía, por circunstancias que tal vez eran previsibles y no tuvimos la precaución de prever, a veces por respeto humano, porque bueno, yo soy el que va a misa y que dirá mi vecino, a veces por otras circunstancias, a veces se escuchan, y esto creo que todos nosotros lo hemos escuchado, objeciones. Bueno, no voy porque los que van a misa son muy buenitos adentro de la iglesia y después afuera no lo son. Y a mí me gusta responder, bueno, precisamente porque no somos buenos, necesitamos la misa. Porque somos pecadores, necesitamos reconciliarnos con Dios. Porque somos débiles, necesitamos alimentarnos de la Eucaristía. Porque tenemos que crecer en nuestra coherencia de vida, por eso venimos. Y ciertamente que el participar de la misa implica, ya lo veremos en otro día de la novena desde otra perspectiva, el participar de la misa implica una coherencia de vida. Yo no puedo vivir de la misma manera si participo de la misa o si no lo hago. Porque la misa no es exclusivamente un momento en mi semana y nada más. Después me olvido de que soy cristiano hasta la próxima misa. Lo que se pactó, la alianza de amistad, cada misa, pensémoslo, después lo reflexionaremos más detalladamente, pero cada misa, pensémoslo así, cuando salimos del templo, después de haber participado de la misa, recordemos que Jesucristo desde el sagrario nos está diciendo, no te olvides, somos amigos. Y la amistad no termina. La celebración sí, la misa en determinado momento se acaba. Pero lo que se pacta, lo que se renueva en la Santa Misa, este vínculo de amistad con Dios no termina. Y por eso no puedo ser el mismo participando de la misa que si no lo hiciera. Somos pecadores, ciertamente, pero precisamente por ese motivo lo necesitamos. A veces el mundo nos dice, bueno, no pierdas el tiempo, hay cosas más importantes, hay otras prioridades. No sirve, no es efectivo. Son tentaciones, a veces son muy sutiles. ¿Para qué vas a ir si ya hace tantos años que vas a misa y tu vida no ha cambiado mucho? El demonio nos sugiere esas cosas. O en la confesión misma. ¿Para qué te vas a confesar? Otra vez lo mismo. ¿Ves que no vale la pena? Son sugerencias del demonio que quiere apartarnos de, miren, si hay alguien que sabe el valor de la misa es él. No lo quiero mencionar mucho, ¿no?
Pero si hay alguien que sabe el valor de la misa, es el demonio. Y por eso quiere apartarnos, quiere hacer todo lo posible, quiere darnos buenos argumentos para que por cualquier motivo, cualquier circunstancia la dejemos de lado. O incluso en la participación para que no estemos, como a veces, bueno, yo lo decía por otro motivo, pero esas misas de cuerpo presente, ¿no? Cuando en alguna época de mi vida, cuando estaba en la catedral, yo le escapaba a la misa de 8 de la mañana. Estaban dormidos a esa hora. Entonces yo decía, esas eran misas de cuerpo presente, ¿no? Yo estaba, pero mi espíritu no. Y la gente por ahí se da cuenta de eso, ¿no? Pero a veces nos puede pasar esto, sin que sea una cuestión de sueño o de cansancio, misa de cuerpo presente en el sentido de que estoy, pero no estoy. Entonces pensar, ya veremos también las partes de la misa, la importancia que tiene, el significado que tiene, para que sea realmente esa experiencia profunda, espiritual, que llegue a nuestro corazón, que nos alimente, que nos fortalezca y que nos permita continuar recorriendo este camino que nos conduce hacia la celebración eterna de la Pascua en el cielo. Vamos a pedirle entonces hoy a nuestro Señor de Renca que nos concede esa gracia de hacernos esta pregunta: ¿por qué vamos? ¿Para qué vamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vivimos la celebración? ¿Cómo eso se traduce en nuestra vida? Para que de esa manera podamos realmente aprovechar este gran regalo, este inmenso regalo de la misericordia de Dios, que quiso quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos, para caminar con nosotros, para acompañarnos, para fortalecer nuestros pasos hacia la patria del cielo. Pidámosle al Señor humildemente que nos conceda estas gracias. Que así sea. Amados hermanos, elevemos confiadamente a Dios nuestras plegarias. A cada intención respondemos: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por la Santa Iglesia, el Santo Padre, nuestro obispo y sacerdotes de nuestra diócesis, para que sean fieles dispensadores de los misterios de Dios. Oremos. Por todos los que están solos, asustados, desanimados y tentados a la desesperación, para que tomen la mano de la Santísima Virgen y San José y crezcan en la fe, la confianza y la paz interior de Cristo en sus corazones. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros hermanos enfermos, en la soledad y la violencia, sean sostenidos por tu bondad y providencia. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Para que los cristianos construyamos una historia fecunda, impregnada de la misericordia de Cristo, saliendo al encuentro de cada persona para llevar la bondad y la ternura de Dios. Oremos. Para que los ancianos y los huérfanos no carezcan del cuidado que necesitan. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Por quienes viven el sufrimiento y la enfermedad, el dolor y las contrariedades, para que unidos a Jesús abracen su cruz con espíritu de fe. Oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, que nos amas y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos las ofrendas, nuestro corazón humilde y abierto a una conversión profunda.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al celebrar la fiesta de San Marcos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que tu Iglesia persevere siempre en la predicación del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Señor dijo a San Pablo: te basta mi gracia, la fuerza en la debilidad. Jesús está realmente presente en la Sagrada Eucaristía para ser nuestro alimento y fortalecernos en nuestro caminar hacia la casa del Padre. Acerquémonos con fe a recibir el cuerpo del Señor, pan de los débiles y fortaleza de los tristes. Recordemos las condiciones para recibir la Sagrada Comunión. Estar en gracia de Dios, es decir, no tener conciencia de pecado mortal. Guardar el ayuno eucarístico 1 hora antes de comulgar. Saber a quién vamos a recibir, recibirlo dignamente en nuestra postura y vestimenta. Si no podemos hacerlo sacramentalmente, digamos interiormente: Señor, creo que estás realmente presente en el sacramento del altar. Espero en ti y te amo. Concédeme la gracia de recibirte espiritualmente y, como si ya te hubiera recibido, me uno estrechamente a ti, Señor mío y Dios mío. Sacrificio
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que el sacramento recibido nos santifique y nos fortalezca en la fe del Evangelio que predicó San Marcos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración para el segundo día. Oh bondadosísimo Señor crucificado de Renca, Maestro y Salvador nuestro, que has elegido este santuario de Renca para obrar tantos milagros y maravillas en favor de los que te invocamos con fe y fervor. Concédenos la gracia de que te conozcamos, amemos y sirvamos como tú mereces, y de que en este conocimiento, amor y servicio divinos aprendamos a conocernos, a amarnos y a servirnos los unos a los otros, como tú has enseñado, para ser dignos y verdaderos discípulos tuyos. Amén. Dios, que es bondad por esencia, se dio a ti en la creación, se entregó a ti en la Eucaristía e invitándote a que recibas su cuerpo y su sangre en la Sagrada Comunión, se aparece a ti en un espino en la persona de un indio con las señales de la pasión para recordarte lo que tantas veces ha dicho: quien quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Cuánta bondad, cuánta generosidad el Señor se da a ti hasta más no poder, para que tú te des a Él. Recibe los sacramentos, porque en ellos encontrarás y conocerás al Señor, como lo conocieron los discípulos de Emaús. Consagra tu cuerpo a la gloria de Dios y a la salvación de las almas, como lo ha hecho el Divino Señor, hasta inmolarse en el árbol de la cruz, para servirte con abnegación. Servir a Dios y al prójimo por Dios es reinar. Pidamos la gracia que deseamos alcanzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hacemos la oración de todos los días al milagroso Señor de Renca. Milagroso Señor de Renca, te damos humildemente gracias por haberte aparecido con las señales de tu sacratísima pasión en un espinillo, representación de tu santa cruz, para apartarnos de las vanidades del mundo y enseñarnos el camino de la penitencia, sin la cual, como tú mismo has predicado, todos deberíamos perecer. Divino Señor, que después de obrados muchos milagros, para demostrar que eres el enviado del Padre y mover las almas a penitencia, has dicho: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia el Evangelio a los pobres. Concédenos a nosotros, devotos,
la gracia de que se abran los ojos y oídos de nuestro espíritu, se purifique y recobre el movimiento nuestro corazón, renazca nueva vida nuestra alma, y en medio de nuestras pobreza se nos anuncie tu evangelio, mensaje de salud. Amén. Divino Señor de Renca, Divino Señor de Renca, Divino Señor de Renca. En este segundo día de la novena, agradecemos especialmente la participación de los bomberos de aquí de Renca. Agradecemos también, tanto hoy como ayer, la participación del coro de la parroquia San Francisco de Asís de Tilizará. En el día de mañana, la intención de la novena será pedir por las familias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno por el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas.